Buenas tardes, contenta, agradecida al Señor, feliz de estar aquí y de ver a cada uno, a cada una que está aquí sentado, participando. Y también del otro lado, del otro lado suena muy mal, ¿no? Allí por internet, la tablet, el móvil. Es un gusto porque a veces no podemos, es que siempre menos mal que no era en el otro barrio, ¿verdad? Era del otro lado. Bien, sí que este curso de mayordomía, como veis, abarca muchos temas de todo ámbito de nuestra vida. El dinero, el tiempo, las actitudes y aptitudes. Va tocando tema por tema, tanto así que es la lección 31 ya, de la misma serie. O sea que, sí, como yo suelo decir, esta saga da de sí, ¿verdad? Muchos capítulos y buenísimos, porque se aprende bastante. Hoy vamos a ver la parcialidad y ahí ya tenemos lo que es. Tiene varias acepciones. Tiene, creo que era 6, me parece que 6. Y hemos cogido la quinta porque es la que va en nuestro tema. También significa grupo, algo así como una asociación de personas. Son acepciones que generalmente no se utiliza, pero hay sitios, lugares donde sí se utiliza. Más bien vamos a ver la parcialidad en lo que pone ahí. Designio anticipado o prevención en favor o en contra de alguien o de algo, que da como resultado la falta de neutralidad. Y está subrayado porque es la idea principal, es lo principal. O insegura rectitud, o sea, es algo supuestamente recto, pero no podemos fiarnos totalmente. En el modo de juzgar o de proceder. Y ahí vemos que la imagen esta de la justicia siempre tiene una balanza y los ojos vendados. Pero en este caso lo levanta un poquito, ¿verdad? Está utilizando la parcialidad. Esto, como siempre digo, es fácil de decir, es fácil de enseñar, pero es muy fácil, es muy difícil de hacerlo tal cual. Es muy fácil equivocarse y es muy fácil hacer lo contrario, porque, ya veremos por qué, de a poco, vamos allá. Quizás pensemos, no, yo nunca, yo siempre soy imparcial, porque todos somos iguales delante del Señor. Así decimos y repetimos y lo creemos firmemente, porque ese es el deseo de nuestro corazón. Ahora vamos a ver si realmente siempre somos así. ¿Qué nos dice la Biblia de la parcialidad? Esto es de la RAE, del diccionario de la RAE. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Y tenemos amonestación contra la parcialidad, que está en Santiago, el capítulo 2, del 1 al 9. Vamos a leer aquí hasta el 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Qué fuerte, porque dice entre vosotros mismos, o sea, los propios hermanos de la iglesia de aquel entonces, había gente que se vestía espléndidamente y otros no, o sea, por eso en la clase pasada hablábamos de que la religión cristiana,
porque había muchísimas religiones. Ya sabéis que en el tiempo de los griegos, por si me faltaba uno, dejaba un nicho vacío para el Dios desconocido. Luego los romanos, más de lo mismo, tenían dioses para todo, y para añadir aún más dioses, cada César que moría se convertía en Dios. Era divinizado. Y algunas esposas también eran divinizadas. Entonces, mira que había muchos dioses y cada uno, cada religión tenía sus cosas horrorosas. Nosotros sabemos que estaban el dios Moloch, ese que era una estatua muy grande, hueca, y se ponía fuego dentro y tenía los brazos en esta posición, y ahí cuando estaba incandescente ponían los niños en sacrificio. O sea, había cosas horrorosas. Y cuando llegó el cristianismo al mundo, oíd bien, el cristianismo, después que vino Cristo, se maravillaban, era toda una revolución. Primero, que no había que matar a nadie. Eso era lo mejor. Este Dios no necesitaba sacrificios de nadie. Este Dios era perfecto, porque sabemos que los dioses griegos y romanos eran como los seres humanos, pecaban también. O sea, la liaban también, venían a la tierra, hacían líos, pero este era un Dios perfecto. Y otra de las características a lo que quiero llegar es que este Dios no hacía distinción entre las personas. Entonces, cuando nació recién la iglesia, pues venían los ricos y los pobres. Y pasaba esto. Vamos a seguir leyendo porque ahí está hasta el 4. Vamos a ir hasta el 9. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Qué fuerte, ¿eh? Convictos por la ley como transgresores cuando hacemos acepción de personas. Y como decía al principio, nosotros diríamos, no, yo si alguien viene a la iglesia, esté vestido como esté vestido, lo voy a recibir. Y sí, lo vamos a recibir. Pero a veces, vamos a ver, aquí está hablando especialmente de la apariencia, de la riqueza, ¿verdad? Y dice, no vamos a entrar mucho en los ricos que os llevan a tribunales y todas esas cosas, sino más bien que está haciendo énfasis en lo que se ve. Pero la parcialidad no solamente se basa en la riqueza. O sea, no es que yo si trato bien al pobre, o sea, si trato al pobre como al rico, ya no soy parcial, soy imparcial. Puedo hacer eso, que es más visible, pero puede ser, pero hoy me estoy equivocando demasiado, ¿verdad? Si estaba en la tele ya me multaban y ya no hacía más el noticiario este. Bien, decíamos que lo visible es la riqueza, pero hay otras cosas. Vamos a leer lo que dice ahí. La parcialidad no solo se basa en la riqueza, también podemos basarla en la educación. Decimos, uy, el doctor, viene el doctor, cuidado. No, dale sitio que viene el doctor. Pero el que no estudió, no sabe leer o escribir, le tratamos diferente. A veces no nos damos cuenta y podemos hacerlo. ¿En qué más podemos ser parciales?
en la posición social en la comunidad. A lo mejor no es rico, pero tiene un cargo. Es qué sé yo, es un concejal, ¿cómo se dice el intendente? Concejal, ¿no? No, el alcalde, a lo mejor es el alcalde y qué sé yo, no es rico, pero tiene una posición, ¿verdad? O lo que sea, un prestigio. Entonces yo, claro, le trato diferente. O por su nivel espiritual. Ora mucho, pues ese merece respeto. Y el que no viene nunca a la iglesia, viene de tanto en tanto, ese no tiene todo mi cariño, mis oraciones. ¿Por qué no viene? Porque no quiere, porque es un vago. ¿Será que es eso? A lo mejor tiene otro problema. ¿A que sí? A lo mejor está pasando por una dificultad. Si es por trabajo, gloria a Dios porque tiene trabajo y no puede, pero a lo mejor está deprimido, tiene vergüenza por algo, se siente cohibido, no se siente aceptado, no se siente amado como debiera. Y ya falté tantos cultos y si voy ahora voy a llamar mucho la atención. Yo os conté una vez, ¿verdad? Que años que no fui mucho tiempo a la iglesia, me dio por ahí, no fue un culto, no fue otro culto y después ya no quise ir más. Hasta que vinieron a buscarme. Cuando era nueva, ¿verdad? Pero con cariño, con amor y a veces nosotros decimos, ese no viene. Allá él, ya se le explicó todo, ya se le dijo todo, ya no viene porque no quiere. Vale, en su cultura, aquí la cultura no es lo que dijimos del doctor y qué sé yo. La cultura es el pensamiento que envuelve a una persona. Hay distintas culturas. ¿Qué es la cultura? El cúmulo de conocimiento y de costumbres que tiene una persona. Esa es su cultura. Yo os conté la primera vez que fui a un país de Latinoamérica que comían con la mano, la comida así, juntando el arroz, como se come el cuscús, que es normal, pero fue la primera vez que yo he visto. Y me sentó súper mal. ¡Ay, qué rico! El cuscús. Pero yo nunca he visto. Entonces, y era jovencita. Y dije, ¡ay, qué guarrada, Dios mío! Y me dio un repelús, se me puso la piel de gallina. Sí, ¿y acaso nosotros no cogemos el pan con la mano, lo troceamos y lo ponemos ahí? Lo que pasa es que yo me crié en un país donde nací, que tú vas a la panadería, jamás van a coger el pan así y te lo van a dar. Nunca, con una pinza. Y aquí uno va, tiene guantes, pero con los mismos guantes coge el dinero, con los mismos guantes, pero tiene guante, que aseado, pero con ese hace de todo. Es increíble. Luego uno ya se acostumbra, porque ¿qué vas a hacer? No vas a comer. Y todo era así, tanto así que yo si comía pollo, tenía que tener algo para coger los huesitos, o si no, no comía, o aunque sea una servilleta. Era como un pecado comer con la mano. ¡Qué tontería! Yo cuento esto como un ejemplo, nomás a lo mejor tú tienes otras experiencias, otras anécdotas, pero esa es la cultura, de cómo se viste diferente, mucha gente se peina diferente, habla diferente, muchas cosas, entonces yo hago acepción con esa persona, sin querer, y luego vamos a ver por qué. Su cultura, color de piel, edad,
color de piel. Si es de pata negra nos gusta y si no es de pata negra no nos gusta, ¿verdad? Entonces, la edad, no, ese ya está ese es muy viejo, ¿qué va a saber? Dicen los jóvenes, ¿verdad? Y los mayores dicen, ese es muy joven, ¿qué va a saber? Y así estamos. Y una vez mi suegra, que hace poco cumplió 90 años, me dijo, los jóvenes saben más que nosotros y tenemos que valorar eso porque saben lo que le hemos enseñado y saben lo nuevo. Es que ella es de mente muy abierta, ¿verdad? Y ella dice, es que los jóvenes hay que escucharlos. Muy interesante reflexión. Entonces, género. Decimos, no, ¿qué vas a ver si es hombre? Los hombres son brutos, no saben hacer dos cosas a la vez, no saben subir la escalera y comer chicle porque se tropiezan, dicen las mujeres. Y los hombres dicen, uy, no, las mujeres no, te hacen 100 cosas a la vez, no te dejan en paz, te ven sentado y ya te llaman, ven a hacerme esto, tráeme esto, Dios mío, qué pesadilla. Así somos, ¿verdad? Y a veces es verdad. Yo a veces quiero ser así, digo, ay, me atajo porque a veces somos así. Mujeres, tengan paciencia, pero cuidado. A mí me pasa mucho porque yo tengo un complejo de mamá. Me parece que todos son mis hijos, no importa qué edad tengan. Y quiero como que organizar qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. ¿Te acuerdas, Rosana, que te dijo, ella me decía esto, me hacía lo otro, sabía mandar, dijo, ¿verdad? Nos mandaba a hacer esto, mandaba a hacer lo otro. Y era así, era. Gloria a Dios, ya no soy. A ver si me viene otra vez. Ay, Señor. Y cuando me doy cuenta, cuando veo en otra persona. Otra hermana que me dice, tú esto, tú lo otro, ven. No, esto, ¿dónde estás? ¿Ya hiciste? Ay, Jesús. Como se suele decir, dame paciencia porque si me da fuerza, la mato, la estrangulo. Entonces ese síndrome de madre tenemos que saber sujetarlo, ¿verdad? Y hay hombres también que lo saben todo, el síndrome de padre. Entonces, bueno, puede ser eso, el género era eso, la vestimenta. La ideología, ahí la vestimenta pasó de largo porque hay muchos pareceres. Ideología política y decimos, pero este si vota por este, yo a veces digo, porque conozco gente que vota por tal, y digo, Dios me libre. ¿Cómo una persona entendida va a votar por algo así? Pero bueno, es su parecer y es mi parecer, somos diferentes. Y yo siempre digo, y lo voy a decir esto y se va a enojar mucha gente, pero lo tengo que decir. Israel, el presidente que está ahora es de extrema derecha, pero es una persona autoritarísima que su propio país se rebelaba contra él. No los judíos, no estoy hablando de Israel ni de los judíos, de un hombre. Antes de comenzar la guerra ya había un montón de manifestaciones, de quejas contra su gobierno, porque él es de los sionistas. Luego veréis en vuestra casa, como digo, en el Google, poned lo que es sionista. Es una facción súper dura, es como el yihadista, pero del otro lado. Y decimos, vamos a orar, oremos por ese país, porque hay veces que un país tiene el gobierno que no se merece. Como en muchos países, ¿verdad? Tenemos que saber distinguir, no porque esto me enseñaron desde pequeño que es así, siempre va a ser así. Siempre decimos, pensemos, analicemos. Entonces, por su religión. También podemos ser parciales por la religión de las personas.
y decimos, uy, esto en la vida se va a convertir. Ya le ponemos la cruz, le soltamos. No queremos ni tener paciencia con esa gente. Bien, vamos a ver qué nos dice la Biblia otra vez. Vamos a repasar Santiago 9:2, que ya hemos leído. Hemos leído Santiago 2 del 1 al 9, pero vamos a repasar el 9. ¿Qué nos dice el 9? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Fuertísimo. Y otra vez os digo, como decía el Señor Jesucristo, esto es fácil de decir, pero no de hacer. De esta lista que he dicho, de esta ristra, más de una de las cosas seguro que yo estoy fallando. Seguro. Porque cada uno tiene su aquel, como se dice. Yo nos contaba a vosotros que antes tenía miedo de los gitanos. Terror. Porque no, solo conocía una clase. Y os voy a contar, ya conté esto allá, no sé si te acuerdas de mi hermana que estaba enferma. Y en Valdeusó un señor casi me pegó porque era gitano. Pero yo a lo que quería llegar, eso me pasa por extenderme demasiado en algo y no contar el final. Cuando yo era pequeña en la Argentina hay muchos gitanos, pero es diferente que aquí. Es diferente. Ellos, como antaño, en la época de ¿cómo se llama el que escribió el Quijote? De Miguel de Cervantes. En esa época andaban nómadas, juntos, se vestían así largo y leían las manos, ¿sabéis? Y se juntaban en las noches alrededor de una hoguera. Se ve que de aquel tiempo viajaron a las Américas y llevaron su costumbre y se quedaron así hasta hoy día. Entonces ellos, así con las cosas grandes aquí y todo, y te daba mucho miedo, teníamos miedo, y un día se acercó a mi hermana y le leyó la mano. Y le dijo que se iba a fallecer a los 15 años. Ahora cumplió 67. Pero, claro, nos asustamos. ¿Por qué? Porque ella tenía un problema del corazón, tenía ese que le crece el corazón. No sé, no me acuerdo ahora cómo se llama. No, le crece. Le iba creciendo, tanto así que nosotros vivíamos en la ciudad de Buenos Aires y tuvimos que mudarnos en la periferia a Lomas de Moreno, que en aquel tiempo se estaba habitando recién por ella, porque el médico dijo tiene que irse a un lugar tranquilo, respirar aire puro, no puede estar en la ciudad. Y ahí fue que le cogieron. Entonces yo le tenía miedo. Y así una experiencia mala tras otra. Y yo siempre digo, aunque me convertí, pasó el tiempo, yo siempre tenía miedo. Decía, y después, cuando estaba en Arena de San Pedro, no había. Y vine a Valencia y había por todos lados. Y eran creyentes y estaban en la iglesia. Dios mío, sálvame, llévame pronto. Hasta que conocí a Fina. De verdad, es la primera gitana que conozco que rompió ese estigma. Ahora vosotros dos sois un amor de persona, por Dios. Y si el Señor no permitía que esto se rompa en mí, de amor, ¿verdad? Gloria a Dios. Y si el Señor en su misericordia rompe esos prejuicios. Porque a veces tenemos experiencia. Yo conozco un hermano que dice, los chilenos son siempre, ¿cómo se dice? Que te joroban con el dinero, te estafan. Porque 1 o 2 chilenos le estafaron. No puede ser eso. Si yo digo, todos los venezolanos son, porque un venezolano me hizo algo, voy a perderme también la maravillosa amistad de los venezolanos que están aquí. Y a veces encasillamos. La parcialidad es precisamente eso, encasillar a la gente en algo.
que muchas veces no es cierto, no es verdad, no es verdad. ¿Y sabéis por qué? Porque aquí vamos a lo que decíamos al principio. Vamos a leer los versículos. Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y luego en Filipenses 2:3, no hagáis por contienda o por vanagloria, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nuestro libro pone algo interesante. Esto nosotros podemos salir de este ciclo vicioso mirando a las personas no por lo que son, suponiendo que no es ninguna de estas cosas que hemos dicho, pero es un hermano que te pone nervioso, una hermana que te pone nerviosa, nervioso. Mirar más allá de lo que está haciendo en este momento que te pone nervioso. Mirar sus posibilidades, sus cualidades, porque de cierto sabrá hacer algo mucho mejor que tú. Algo. Tendrá un don, una cualidad, una habilidad, tendrá una destreza. Tendrá algo quizás más compasión, más amor, no sé, algo maravilloso que tú no tienes y que anhelas. Y cada persona tiene ese algo maravilloso. Lo que nosotros estamos viendo hoy aquí es la parcialidad, el encasillar a la gente en algo, en un concepto, en un prejuicio, que como digo muchas veces es mentira. Vamos a ver el punto, el 6. ¿Sabías que la parcialidad es un sesgo psicológico y está condicionado por la cultura? Un sesgo psicológico es un atajo de la mente. Lo que yo tenía antes, ¿verdad? Que veía un gitano y decía, ¡ay! Tenía miedo, me va a hacer daño. Ese es un atajo de mi mente. ¿Qué puede ser otra cosa? Viene alguien todo tatuado. Uy, este debe ser algún pandillero. Ese es un atajo, es un sesgo. Porque algunos pandilleros se tatúan, entonces yo ya creo así. Me vais captando, ¿verdad? Hay cosas que yo no sé ni quién es. Hace poco, ayer creo que en las noticias salió una chica que es una youtuber que habla de ciencia, de física, ¿era? De física. Maravillosamente explica la física, pero si la miras no lo vas a creer. Pintada, las uñas así, toda así. Y van a decir, pero esta se pasa el día mirándose al espejo y pintándose. ¿Esta qué va a saber? Esta no debe saber nada. Debe tener la cabeza hueca. Así cuando la miras. Pero es una nerd, como se dice en inglés. ¿Cómo se dice aquí a esos que son muy inteligentes? Nerd en inglés, y en la Argentina le decíamos bocho de cabeza, bochófilo. Bochófilo. Bueno, y vale, igual que hay un estereotipo muy marcado que todas las rubias son tontas. Ese no sé de dónde vino. ¿No? ¿Habéis escuchado eso? Que solo son sexy y un prototipo sexual. Y ya. Y tanto que hay ahí un chiste en portugués que dice, le pidió a uno que la profesora le dijo que conjugue un verbo. Y todos los chicos y los alumnos, ninguno acertaba con un verbo, ¿verdad? Y
Luego dice, salió una rubia y dice, hospedar. Dice, muy bien, ese es un verbo, muy bien. Ahora conjúgame, hazme una oración con ese verbo. Hospedar da bicicleta. Solo los brasileños entendieron, ¿verdad? En vez de decir pedal, decía hospedar, los pedales, hospedar. Vale, este era para brasileños nomás por lo visto. Entonces, con esto quería ratificar que sí, que las rubias son tontas. O sea que está eso arraigado en muchas culturas. Mentira, es un sesgo psicológico. Un sesgo. Los que usan gafas siempre son inteligentes. Un sesgo psicológico. Un sesgo. Porque si usa gafas es porque no ve bien. Y ya está. Nosotros en Paraguay teníamos algo muy gracioso, que decían que los que tenían frente grande eran inteligentes. Inteligente, pura frente, que 2 dedos, tiene 6 dedos de frente. Y yo, si os fijáis bien, tengo unas entradas desde pequeña. Y como mi madre me hacía coleta para ir a la escuela, se veían las entradas hasta allá. Y entonces decían todo, si la sabiduría se mide por la frente, Luisa es sabia, decían. En la escuela cuando era pequeña, ¿verdad? Otro encasillamiento. Entonces depende de la cultura. A lo mejor vamos a otro país y los chistes que aquí nos hacen reír, como el ejemplo que dije de Brasil, no le da risa a otra gente. Y así, en otra cultura tú vas a contar un chiste de aquí de España y no te entienden. A veces nosotros hablamos con personas, no sintonizamos porque su cultura es muy diferente. Os voy a decir una tontería, a lo mejor que todos sabéis. ¿En qué año estamos? 2023. ¿En todo el mundo es 2023? ¿En todo el mundo es 2023? No, en China es otro año, el 5000 y poco. Los judíos, a ver, el pastor que es Fernando, que es seguro que sabe, ¿en qué año están los judíos? ¿En qué año están los judíos? Fíjate cómo los chinos. Vamos a ver, ¿qué otro puede ser? Pero hay montones de años por ahí. Los árabes, y nosotros creemos que todo el mundo está en 2023. No, hay gente que está en otro año, ni le va ni le viene, por razones comerciales, como Estados Unidos es la potencia ahora mundial, pero el día que ya no sea, y sea China, por ejemplo, a lo mejor vamos a tener que pasarnos al 5000. Esto es muy variable. Y muchas otras cosas que son totalmente diferentes. Pero este sesgo psicológico que está condicionado a nuestra cultura, ni no lo pensamos. Ya emitimos juicio por lo que vemos, por lo que nos parece. Y ahora sí que le voy a pedir a David que ponga un vídeo 2 minutitos para que veamos lo que es el sesgo psicológico. Y mientras él va poniendo... Ahí está. A ver si puedes resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Caramba. No tengo ni idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. ¿Que sea su hijo adoptivo? O sea, es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí, porque el chico es un hijo también de alguien
del Señor, que es el doctor. ¿Será? El médico es la mamá del hijo. La mamá es cirujano. Claro. Porque como dijimos, doctor, una eminencia médica, es verdad, es cierto. Ah, claro. Podría ser. No sé, de repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de a una mujer, cosa que es absurdo, ¿no? Qué horror. Wow, sí. Oye, qué fuerte, ¿no? Pero esto le pasa a más gente. ¿Cómo somos, eh? Es la cultura. Nos lo tienen, pero bien machacado. Nos va a faltar mucho tiempo hasta que podamos cambiar, ¿no?, esa mentalidad. Pero llegará. Si no se te ocurrió pensar que la eminencia médica es una mujer, no eres el único ni la única. Lo que nos pasa a muchos hombres y mujeres se llama parcialidad implícita. Cuando somos niños, nuestro cerebro inconsciente aprende de lo que nos rodea y establece conexiones neuronales entre distintos conceptos. En este caso, entre ser hombre y ser una eminencia médica. Esas relaciones, aunque tienen un origen cultural, se vuelven parte de un proceso automático que además nos acompaña toda la vida. Y por eso, hasta las personas más feministas pueden dudar a la hora de tratar de resolver este acertijo, porque nuestro cerebro inconsciente puede contradecir los valores en los que firmemente creemos, como la igualdad de género. Gracias. Es solo una muestra. ¿Veis que mostraba la figura ahí, que el cerebro se abría y nos metían cosas? Nos metían cosas y nosotros, esos son los sesgos psicológicos. Creemos que es así porque toda la vida fue así. Una vez escuché sí, es las experiencias, en una tienda, que decía, cuidado si entran de esa nacionalidad, porque van a robar. Me llamo Boris Cyrul. Cuando entran de esa nacionalidad, seguro. A lo mejor una persona de esa nacionalidad le robó, pero todos ya son ladrones. Muy triste. Bien, vamos entonces, vimos que la parcialidad implícita o inconsciente. Por eso os decía que cuando la parcialidad es muy evidente, que si viene un rico y un pobre, claro que yo le voy a atender a los dos por igual y le voy a decir, adelante, aquí tenéis asiento, es vuestra casa. Pero hay parcialidad implícita que yo no me doy cuenta y pienso que estoy actuando bien. Generalmente cuando discriminamos a las personas por su nacionalidad, no estamos aquí de muchas nacionalidades, y las iglesias evangélicas generalmente ponen un estigma sobre la gente que practica el Islam. Le demoniza. Yo he escuchado muchas veces y dicen, uy, como si fuesen el demonio. Se le ha enseñado eso. Hay mucha gente buena también. Necesitan a Cristo. Pero si yo ya voy así parapetada con eso, me va a costar más. No tenemos que ser parciales con nadie, ni a favor ni en contra. Lo que dije, es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Aquí abajo pone descubrirlo, nos ayudaría a evitarlo. Claro, si yo sé, puedo evitar. De eso hablamos también en una clase, ¿os acordáis? Que había cosas que yo no sabía y lo hacía porque no sabía. Bien, vamos avanzando que ya se hace tarde. Vamos a ver cómo vencer esa parcialidad. Vencer la parcialidad, como decíamos antes, concentrándonos en las habilidades y potenciales de cada persona. ¿Y cómo pasar este legado a la próxima generación? Mirad, nosotros tenemos, yo siempre digo, Cristo, Jesucristo, el que nació en Nazaret, era súper guay. El mejor prototipo de persona, hombre, era Dios, era el Salvador, pero si nosotros pudiésemos ser
la 10ª parte de lo que Cristo fue, no estaríamos hablando de esto. Porque Él no encasilla a nadie en ninguna casilla. Y nosotros sí, lo sé porque yo voy rompiendo muchas, pero seguro que hay alguna. Seguro que yo no me doy cuenta hasta que alguien me diga. David siempre es el que me ayuda mucho porque me dice, y yo me enojo. Me dice, mira esto, me enojo, pero yo sé que tiene razón. Y luego le digo, gracias. Gracias es que nosotros somos seres humanos. Cuando nos confrontan con nuestro pecado, nos enojamos. Tienes que ser ya muy santo para que te calles y reconozcas enseguida. Es difícil, para eso hay que nacer ya. Mi hermanito, el menor, Francisco se llama, ese era un santo. Cuando se le decía algo, él bajaba la cabeza. Si te has dado cuenta, si tú lo dices, debe ser verdad. Jesús, si era yo católica, le encendía vela. Era un santo. Y yo digo, Señor, quiero un poquito de lo que... Hasta hoy día, somos 7 y 2 son así. Uno de ellos no soy yo. Que quede claro. Pero son gente, Dios mío. Y una de ellas tiene una empatía, una sensibilidad. En la vida le he escuchado condenar a nadie a ellos dos. Le cuentas lo peor y dice, pobrecito, ¿por qué habrá hecho eso? A lo mejor sufría. Una de ellas se hizo psicóloga, ahora es psicóloga. Y el otro se hizo pastor. O sea que ya de pequeño ya tenían esa inclinación por lo visto. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Esto es por la bondad del Señor. Porque lo primero que decimos cuando conocemos una atrocidad, pero si conocía al Señor, por favor, traedme las piedras, ya lo voy a apedrear. Así a veces queremos decir, no lo decimos, pero queremos. Bien, entonces, ¿cómo yo puedo pasar a las generaciones mi apertura de vista? Yo antes pensaba de una manera y ahora pienso de otra. Ya no voy a encasillar a la gente, ya no voy a usar la parcialidad, ya no voy a mirar por debajo, la justicia no se va a alzar la venda. Lo que voy aprendiendo, ¿cómo pasar a mis hijos? Primero, la comunicación verbal. Segundo, el ejemplo personal y la experiencia práctica. Vamos allá. La comunicación verbal. ¿Qué nos dice Deuteronomio 6, versículos 6 al 7? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Verdad que antes no veíamos tan claro ese primer texto que leímos donde habla sobre la parcialidad, de no hacer diferencia entre la gente, porque nos hacemos convictos? Había sido que el Señor ya enseñaba esto del vídeo. Y ahora lo del vídeo es novedoso. ¿Qué va? Si el Señor Jesucristo ya lo enseñó en su tiempo y lo sigue enseñando en la Biblia. Es maravilloso. Solo que a veces no lo vemos por nuestra cultura. Nuestra cultura occidental tiene muchas trabas. Primero, lo que vimos de la mujer, una eminencia médica o científica. Enseguida pensamos que es un hombre. Una eminencia en abogacía, un hombre. Porque nuestra cultura es así, es de hombres. Muchas gracias. Gracias. Es decir, como dije la otra vez, tampoco tenemos la culpa. Es nuestra sociedad.
Pero para eso está la palabra del Señor, para enseñarnos, porque dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ahora que tenemos conocimiento, pues no pereceremos. Entonces, comunicación verbal, repetir, leer, repetir a nuestros hijos, repetir, pero no como loro, sino con el ejemplo personal. Ahí está. Eso, con el ejemplo, porque conocéis ese dicho que dice, no escucho lo que dice, no, lo que haces no me deja escuchar lo que dices. Generalmente, ¿verdad? El ejemplo. En Lucas 6:40 tenemos, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? Jesús, por Dios. Lo que yo digo siempre y lo voy a volver a repetir, ni si no fuese creyente, me molaría Jesucristo. Porque es maravilloso. Me siento afortunada de que un día me presentaron al Señor Jesucristo, lo acepté en mi corazón y puedo ser su discípula. Algún día voy a ser como mi maestro. Y todos nosotros, amén. Pues hasta aquí hemos llegado y ahora vamos a hacer como siempre el resumen. Es el resumen de todo lo que vimos. Repaso de la lección 31. ¿Qué vimos? Vimos qué es la parcialidad. Falta de neutralidad, eso es la parcialidad. Falta de neutralidad y podríamos agregar favoritismo. Luego, amonestación contra la parcialidad. ¿Dónde encontramos en la Biblia? En Santiago 2, del 1 al 9. La parcialidad no se basa solo en la riqueza. ¿En qué más? En posición social, estudio, color, raza, género, etc. Tenemos más versículos contra la parcialidad. En Filipenses 2:3, Romanos 12:10. Y esto, las curiosidades que a lo mejor ya lo sabíais, pero es bueno repetirlo. ¿Sabíais que está condicionada por la cultura? Lo que a mí me parece malo en cosas que no son de salvación, digo, en costumbres, en modo de vestir o en modo de tal cosa. Lo que pasa es que a veces tampoco podemos salirnos demasiado. Porque claro, en esa cultura es común, pero aquí no. ¿Sabéis que se me fue el nombre? En esa isla donde están aquel que canta, a ver, me voy a acordar de la música, Over the Rainbow. Over the Rainbow, el gordito ese que cantaba, no me acuerdo el país. No, ese era Demis Rousseau. En ese país la gente se tatúa, se hace tatuajes porque para ellos es un honor. Kami, no sé, no me acuerdo. Pero en ese país es un honor tatuarse, porque llevan los tatuajes de su tribu. Ahí es un honor. Pasa que, claro, aquí no lo vemos así. Si yo voy ahí, claro, no voy a criticarles, porque estoy ahí. ¿Cómo? Ah, vale. De Haití por ahí, ¿verdad? O Hawái. Bueno, ahora ya me he liado. Hawái, 5-0. No, esa era la película, ¿verdad? Entonces, hay muchas culturas muy diferentes. ¿Y qué aprendemos de esto? Que no encasillemos a nadie. No podemos juzgar a nadie. Favorecer a quienes más. Y que sabías que favorece. Aquí está. Este se me había perdido. Favorecemos a quienes más se nos parecen. Por eso tenemos rechazo a muchos extranjeros. No se nos parecen. Son raros. ¿Por qué decimos de los asiáticos? Son muy raros.
no se nos parecen, pero son como nosotros. Sienten, sufren, merecen la salvación, todo el mundo. Por eso mucha gente se asusta cuando vienen muchos diferentes a nuestro país. Son diferentes. ¿Habéis visto cómo son los que vienen? ¿Cómo van limpitos, bien vestidos? ¿Habéis visto? Los que vienen en las pateras. Y nosotros creemos ya, porque vienen así, como vienen, y que tienen el color que tienen, que ni se bañan. Seamos sinceros. Ahora nosotros nos curamos todo de espanto, porque estamos de tantas nacionalidades que entre nosotros ya no hay problema. Pero remontémonos a 20, 30 años atrás cuando, ¿qué iba a pensar Tino y qué iba a pensar Pepi con una invasión de tanto extranjero? 30 años atrás, digo 40, cuando no había nadie. Al principio es raro. Es normal. Claro. Claro, hay miedo. Y aquí con esto quiero hacer que es normal porque este es un sesgo psicológico a lo que no se nos parece y le tenemos miedo a lo desconocido. Siempre le tenemos miedo a lo que no conocemos, sea lo que sea, personas, costumbres. Cuando yo tenía 12 años, ¿sabes? A lo que más miedo tenía, al álgebra. Cuando pasaba el profesor a enseñar álgebra, yo temblaba, así, sudaba todo, no sé qué me habrá traumado. Hasta que un día mi tío, que es ingeniero, me explicó, me sentó y me explicó. Y entendí, qué feliz, Jesús, qué feliz estaba. Y esa misma tarde dije a mis compañeros, ¿quién no aprendió los ejercicios de la clase pasada en álgebra? Yo, unos cuantos. Nos quedamos en el receso y después de hora y yo le enseñaba. Yo era la profesora de álgebra. Imaginaros, hay muchas cosas. Si pensamos algo que antes nos daba miedo, pero cuando descubrimos lo que era, una vez alguien me dijo, yo tenía miedo antes del ventilador de techo por si me caía en la cabeza. Y me explicaron, me dijo David, tienes miedo porque no sabes cómo es su mecanismo. Miedo, si los tornillos, lo que sea que tiene, cae, pero en sí el engranaje del ventilador no se va a soltar. Tenemos miedo de lo desconocido. Un consejo antes de terminar, si tienes miedo de algo, de alguien, acércate, conoce, descubre, empápate, interiorízate. Si tienes miedo de una cultura, averigua sobre ellos. ¿Cómo son? ¿Por qué son así? Y le vas a perder el miedo. Ya contaremos, escucharé los ejemplos, seguro que ya hay. Y luego, las 3 maneras de legar esto que estamos sabiendo ahora a las próximas generaciones. Comunicación verbal, ejemplo personal y experiencia práctica. ¿Qué tal? ¿Podemos operarnos de algunos prejuicios? Como si fuese con un bisturí que el Señor venga y me quite esos prejuicios. Podemos decir al Señor, quítame. Hay un versículo que me encanta que dice, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, de mí misma. Yo no veo mi pecado. Ese es el peor, porque no me voy a arrepentir jamás si no veo. Y yo creo que los prejuicios y la parcialidad
en la iglesia no nos salvamos, porque somos seres humanos y siempre vamos mejorando y quitándonos. Si aún tenemos, don't worry, be happy. Se puede extirpar. Amén. ¿Alguna pregunta sobre...? No tenemos micrófono. Ah, sí, pero no funcionaba, dijo David. Dice sí. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Sí. Y yo le dije a David, no te preocupes, no va a preguntar nadie, porque nadie nunca pregunta. Bueno, pero a lo mejor hay alguna duda, alguna pregunta, puede confesar su prejuicio y valorar eso al Señor, ¿verdad? Amén. Pues si no hay ninguna pregunta, vamos a ponernos en pie y dar gracias al Señor por su palabra, porque nos limpia, nos sana, es un espejo. Y cuando miramos al espejo, ¿habéis salido alguna vez sin mirar al espejo? Muchas veces, ¿verdad? Y a mí ya me pasa lo que le pasa a las viejas, joven como soy. A veces salgo con los dientes pintados. Eso le pasa ya cuando uno es muy mayor, ¿verdad? Entonces me miro. Desde que me pasó algo muy extraño una vez, hacía mucho calor, salí por la mañana temprano con mis gafas de sol. Ya lo he contado, para no contar dos veces, porque la memoria a veces... Bueno, salí con las gafas de sol, fui corriendo, estuve toda la mañana afuera y la gente me miraba. Yo decía, madre mía, lo guapa que he salido hoy. Todo el mundo me miraba. Yo decía, en la Argentina y en Paraguay hay un dicho que dice, mato 1000, dice. Que va matando 1000, ¿verdad? De tan guapa. Y hay otro que dicen los colombianos, para el tráfico. De tan guapa. Vale. Salí a las 8, a las 12:30 ya regresaba a mi casa, después de recorrer el mundo. Vale, y entré a la óptica porque tenía unas gafas de lectura que estaban mal para que me las arregle y le digo a la señora, vengo, sí, vale, sácatela y dame. Pero no es esta de sol, es la de vista. Ah, pensé que venías... Porque había sido que llevé de un lado, se me cayó el cristal oscuro. Y yo iba con un solo cristal. Nadie me paró en la calle para decirme. Y estaba en la óptica al espejo y miro, y aquí negro y aquí blanco uno. No, increíble. No, se ve que cuando un ojo ve, se confunde. ¿Ven cómo nos podemos engañar? Y dije, Jesús, llegué a David, le dije, David, no sabes lo que me pasó. Y le conté. Y fui a la habitación y estaba ahí, al costado en la cama. Salí así de mi casa. Y ahí dije, realmente qué importante es la Biblia como espejo. Si yo me hubiese mirado en el espejo, me hubiese dado cuenta antes de salir de mi casa, pero no me miré. Y así me pasa cuando yo no me miro en la Biblia. Todo el mundo se da cuenta, menos yo, en todas las cosas. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es espejo. Gracias, espejo a nuestra alma, a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido un poco más de la parcialidad y de cómo te desagrada que seamos parciales, Señor. Cómo te desagrada que encasillemos a la gente por lo que es, por de dónde viene, cómo se viste, qué religión tiene, Ay, Señor, queremos ser como tú. Un poquito más como tú cada día. Un poquito, Señor. Bendice
tu pueblo maravilloso que está aquí esta noche, cada hermano, cada hermana que tiene sed, hambre de aprender tu palabra. Esto es invalorable, Señor, tiene un valor tremendo. Gracias, gracias por cada vida. Gracias por cada uno que nos sigue a través de internet para aprender también junto con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Y vuélvenos a traer cada viernes con la misma sed de aprendizaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, y muchas gracias a quienes nos acompañan por internet en este estudio. Amén.